Realmente para nosotros es una gran satisfacción encontrarnos nuevamente con ustedes para revisar otro concepto de pensamiento. Esos conceptos que nos ayudan a cómo generar realmente tener una mejor organización, una mejor arquitectura en nuestra mente que permita sacar mejores conceptos y con ellos mejores conocimientos, mejores posicionamientos frente a la conducta, a las emociones, a los valores. Y realmente el concepto de hoy es muy importante en el sentido de la permanencia del ser humano y de la optimización del ser humano en cualquiera que sea su cultura. Y este es el concepto número 109, es el concepto de educación. Si nosotros evaluamos la educación y la vemos de tipo formal, la podría ser la transmisión de información ya con un carácter definido que hay entre un individuo y otro individuo, entre una institución y otra institución, entre un individuo y una institución, y de entre una institución a un individuo. Es decir, se van a dar todas las formas para esa transmisión de valores, de conocimientos, de modos de hacer, modos de actuar, y esto se va haciendo dentro de todos los procesos del tipo sociales dinámicos. Cuando nosotros entonces nos enfrentamos al concepto de educación, nosotros tenemos un criterio que queremos comunicar y bueno, lo exponemos a ustedes, que es el concepto que en cualquier educación se da una realidad dinámica de transmisión de información de un elemento a otro elemento en base a dos realidades. La primera podría ser el aspecto de información, el aspecto cognoscitivo, que inclusive puede llevar otros elementos más, pero básicamente es la información, es la transmisión de información de que se da en todo proceso educativo. La educación tiene que ser entonces, si es de una determinada área, tiene que ser conocimientos adecuados, conocimientos que vayan de acuerdo a la cultura, conocimientos además que tienen que tener una condición, y esto lo vimos mucho en información cuando revisamos el concepto, que sea pertinente y probablemente también que sea veraz. Cuando esta parte racional, cognoscitiva de información se le da a una determinada personalidad individual o colectiva, se está realizando un proceso educativo que se podría denominar muy grosso modo lo teórico. Pero también está la segunda área, que sería el cómo hacer una determinada cosa, muy importante dentro de todas las culturas y que podría ser entonces el cómo hacer, la parte de entrenamiento de tipo práctico, de tipo conductual. Y esto va a generar todo lo que podríamos llamar la parte de instrucción. Es decir, frente a toda educación tenemos un aspecto de información teórico y tenemos un aspecto práctico. Y realmente los grandes procesos educativos, cuando se dan a estos niveles, tienen que tener una buena teoría acompañada de una buena escuela práctica. Y esto hace que la educación entonces se circunscriba de un modo de vista reduccionista casi a un proceso de manejo adecuado de sistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, que la educación alimentaria es manejo adecuado de un sistema, la educación vial, la educación del trabajo, la educación sexual, van a conformar diferentes sistemas que todos y cada uno requiere de un proceso educativo. Y este proceso educativo, luego, entonces, vamos a confrontarlo, aquí es donde está nuestra tesis, en donde lo vamos a confrontar a un proceso de dar valores. Y en esta generación de transmisión de valores, lo vemos tan importante que es lo que va a generar lo que se llama, o nosotros llamamos, como formación. Y entonces la educación y la formación se pueden contrastar. ¿Por qué? Porque puede haber mucha educación sin grandes valores, sin grande formación,
y van a formar, generalmente lo hacen así, a nuestro punto de vista, lo hacen seres muy prácticos, pragmáticos, es decir, seres que son capaces de respetar grandes valores para conseguir sus fines. Eso es un individuo, en este esquema, por supuesto, muy educado, pero nada formado. Pero también se puede dar al individuo o al grupo muy bien formado en valores, valores muy sólidos, positivos, pero poco educado. Y aquí entonces se van a dar, por el contrario, los seres pragmáticos, se van a dar seres que probablemente tengan mucho fundamentalismo, es decir, y en el fondo van a ser muy dominados por quienes tengan realmente la capacidad de educación en este sentido de hacer las cosas. ¿Qué pasa cuando un individuo, un grupo está educado y está formado? Probablemente surja la parte de supraeducación que queremos y en los que es necesario que unos cuantos valores muy claros, a nuestro juicio no más de tres, entre 2 y 3, se generen en un ser muy educado, con alta educación, y esta mezcla va a generar realmente seres pero muy adecuados para realizar con valores y con educación, que significa con buenos conocimientos y buenas formas de hacer, hagan muy bien las cosas. Esto generalmente, este proceso de educación y formación, no le hemos encontrado un nombre todavía, lo podemos llamar realmente como querramos, pero lo importante es captar esto, captar que la educación, entendida como un proceso de transmisión y conocimiento de grandes datos pertinentes, veraces, se unan a una gran instrucción, a una buena praxis, a una buena práctica, y eso genera una buena educación. A esa educación hay que contrastarla a nuestro modo de ver con una buena formación, que es 2 o 3 valores positivos, aceptados, compartidos, que sirvan y que no haga caer en contradicción a las diferentes educaciones. Y esto pensamos que es muy importante. Esta es nuestra visión del concepto de educación. Por supuesto que usted puede tener la propia y usted puede comunicarse con nosotros a través de @Dr. de Bries, todo en letras, y comunicarse con nosotros por Twitter, o también hacerlo a través de roberto.bries@gmail.com. Y aquí nos puede dar, a través de esto, nos puede dar su opinión, si usted está de acuerdo con este esquema de educación, si no está de acuerdo, si lo puede perfeccionar y encuentra inclusive la palabra que una a esa educación con la formación. Estamos realmente muy abiertos y muy contentos de compartir con ustedes. Será hasta el próximo análisis de otro concepto de pensamiento.